Damián Jakubowicz, la geopolítica de la región. Al carajo. Análisis. Patria Grande. Ya fue presentado, lo vamos a saludar, Damián Jakubowicz, para hablar de la geopolítica en América Latina. Hoy, el país, la nación, quizás más pobre de la región, sin dudas. La nación, el país, el pueblo más postergado de América Latina. Vamos a hablar de Haití. Damián, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Hoy en la mesa este tema que tiene que ver con una pieza clave, ¿no? A pesar de esta postergación y de esta pobreza y de este retraso que Haití sufre desde hace décadas en el marco regional, sigue siendo una pieza clave en el mapa, ¿no? Sí, Haití es una pieza clave porque dentro de la geopolítica de América Latina, ya cualquier país que lo integre es clave. Uh-huh. Hay un dato de Haití que es importante. Hay un escritor haitiano que huyó la dictadura, se llama Dany Laferrière. Y este escritor, esta semana, este año, entra a la prestigiosa cúpula de la Academia Francesa. Es como un cargo muy importante y muy prestigioso. Es el primer escritor, es uno de los primeros escritores latinoamericanos del Caribe, es muy importante. Entonces lo estaban interrogando periodistas franceses y le preguntan qué opina de cosas políticas que pasan en Haití. Él es exiliado hace ya más de 30 años y él decía que después de 10 años de haber sido exiliado, él una vez se encontró en Haití con un joven que le dijo: vos ya no podés hablar de Haití, le dice, porque tu metabolismo no es el mismo, porque vos ya no sabés lo que es caminar en Haití y ver la gente que está armada, vos no sabés ya lo que es que cuando te enfermás no tenés un hospital donde ir, vos ya no sabés lo que es la miseria humana, entonces vos ya no sos de Haití. El tipo siempre dice: yo nunca hablé de Haití. Ese es el grado de la sociedad haitiana, y él es súper una persona que le ha dado a Haití una trascendencia cultural muy importante. Son novelas muy interesantes que describen el Haití que él vive. Entonces, imagínese el grado de complejidad que tiene Haití. Y después uno tiene que analizar la historia de Haití y uno ve que casi va de mala suerte en mala suerte. Uno de los primeros problemas que se le causan a Haití tiene una historia que uno ve muy triste, pero a la vez la paradoja es su tristeza es tan grande como es su felicidad. La gente en Haití está muy alegre. La gente de Haití, usted habla con ellos, es gente muy alegre, gente que siempre está pensando positivo, y toda la gente que usted conoce de ahí tiene un carácter como muy latinoamericano en ese sentido. Pero se da la paradoja de que Haití es el primer país que se independiza de América Latina. Uh-huh. Es el segundo detrás de Estados Unidos. Sí, y también es uno de los primeros países, si no el primero, vos corregime, que decide la abolición de la esclavitud. El tema de la esclavitud en Haití es fundamental. Es fundamental, forma parte de la historia, y ahora vamos a charlar un poco de la historia de Haití. Pero antes, y hay una cosa que uno también se da cuenta, es esto de que Haití viene de tristeza y de golpe en golpe, y entonces uno dice: ¿pero por qué a Haití le pasa todo eso? Uno se pregunta eso geopolíticamente, ¿estamos de acuerdo? Uh-huh. Y cuando uno se contesta, uno tiene que recurrir por ahí tal vez a la sabiduría ancestral de los pueblos originarios para ver ellos qué piensan de esta situación. Y los ancestros dicen que Haití tiene lo que se llama un ticún o un karma como nación y como pueblo, y es un pueblo que ha venido
a pasarla mal para poder después levantarse. Esto es parte de su creencia, ¿no? De la creencia del pueblo. De la creencia del pueblo, sí, pero que está avalada en sabiduría milenaria también de los aborígenes de América Latina, en donde hablan de que los países, las naciones, los pueblos, las personas vienen con cosas para corregir en esta vida y para después poder elevarse. ¿Qué habrán hecho? Y uno ve la historia de Haití y uno dice, bueno, sí, acá seguramente este es un caso. Claro, ¿qué habrán hecho, no, los haitianos antes, en otras eras, en otras vidas, si es que esto existe, para tener el karma que tienen en la actualidad, ¿no? Digo, en la actualidad, en la historia moderna que conocemos de la isla a partir de su independencia. También... Sí, tal cual. Y para entender un poco la historia geopolítica de Haití, vamos a hablar así, de cuáles son los números de Haití ahora, en estos momentos. Vamos a hablar de lo que es el PIB per cápita, ¿sí? Que quiere decir que es la media que una persona de Haití gana por año. Usted toma todas las riquezas, después las riquezas por ahí ese es un indicador también a tomar entre pinzas, porque las riquezas a veces están mal distribuidas, pero generalmente es un parámetro que todos los países utilizan para medir el grado de pobreza de otro país. El de Haití es $800 anuales de promedio. Entre todos los que tienen plata se le puede dar $800 anuales. En Argentina, por ejemplo, en Brasil ya estamos hablando de 15.000. ¿Se entiende? Sí. Brasil tiene 15.000. Argentina tiene casi 20. Ese nivel de país, el que menos tiene, en este caso, por ejemplo, Bolivia, que es uno de los países que menos tiene 6.530. Y Haití tiene 800. Ese es el nivel de pobreza de este país latinoamericano. Claro, imaginemos una clase alta muy pequeña, muy reducida, muy enriquecida quizás en Haití, pero una vasta mayoría de la población que no tiene nada, ¿no? Esto es lo que nos tira el promedio del PBI, tan abajo y tan distante de nuestros países de aquí del sur, como Argentina y Brasil, que bien decís, tienen todavía situaciones de pobreza extrema, pero tienen clases medias que han emergido de las crisis y que han levantado bastante, y han habido políticas de inclusión en Brasil y en Argentina que han cambiado un poco las cifras. Sí, pero hay que notar que América Latina es un continente muy, muy desigual. Es uno de los continentes más desiguales. Haití concentra el 50% de las riquezas en el 1% de sus habitantes. Haití también tiene los peores números a nivel de inseguridad. Tiene los peores números a nivel de educación. Se mide la tasa de mortalidad, es un índice muy importante, la tasa de mortalidad infantil de los países. ¿Sí? Quiere decir cuántos niños mueren cada 1.000 chicos que nacen, cuántos alcanzan el año o los 2 años. Y esto siempre ha sido un orgullo, por ejemplo, de los países como Cuba. Cuba está a la cabeza de la tasa de mortalidad más baja, pero la tiene más baja que Canadá, que Estados Unidos, es 4,2. Argentina, que ha disminuido bastante este número y que ha subido mucho entonces en esta escala, tiene 13. Igual que México, que Venezuela, que Panamá, Ecuador tiene 20, Haití tiene 53. Estamos hablando Argentina 13, Cuba 4,2, Haití 53, la tasa de mortalidad infantil. Eso es en el continente latinoamericano. Si uno mide los IDH, el IDH siempre es lo que vale, un indicador. Después es cierto que a los números se les hace decir cualquier cosa, pero en este caso uno lo habla con amor, estos números, no es buscando nada malo. Haití
El IDH es la combinación de calidad de vida que tiene un ciudadano de un país, ¿sí? El ideal siendo 1, y después a partir de ahí hay índices de, digamos que es una especie de ranking que se hace para saber cuáles son los países con más desarrollo para el ciudadano, con más cantidad de servicios. Argentina tiene 0,81, es un IDH muy alto, igual que Chile. Colombia tiene 0,70, Guatemala tiene 0,50, Haití tiene el más bajo de todos, 0,45. Para que la gente entienda un poco lo que es el nivel de pobreza. A veces uno no tiene conciencia de que en un país latinoamericano realmente lo que es para un país ser pobre. Y después uno tiene también que hacer este análisis cuando habla de la geopolítica de Haití. Si el país es pobre, el Estado es pobre. Si el Estado es pobre, no tiene cómo luchar contra los poderosos. Sí. ¿Sí? Llámese narcotráfico, llámese mercado de armas, llámese lo que quiera que genere dinero. Entonces también uno tiene que entender que ahí se viven realidades que son muy especiales. Así es. Así es. Vos, Damián, mencionaste el karma, este supuesto karma que puede ser creencia, superstición o realidad, no importa, pero esto sin duda se incide, ¿no? En todo estos números y estas cifras que das de Haití. Terremoto, sí. Hambruna, enfermedades. Sí, después si uno analiza la historia geopolítica de Haití, uno empieza a entender por qué el país llega en estas condiciones. Uno puede analizarlo científicamente y uno puede decir que, bueno, retrasa la historia de América. Cristóbal Colón cae en Haití. Recordemos que Haití es una isla ahí en el Caribe que se divide actualmente en dos, en República Dominicana y Haití. Dos realidades bastante diferentes para dos países que están separados por una frontera natural en medio de una isla. Entonces, cuando Cristóbal Colón cae en Haití y se funda la Hispaniola, Haití empieza a generar un gran desarrollo, porque empieza a ser para los españoles como un punto de partida ahí cerca del continente, etcétera. Después los españoles descubren el oro en México y en Perú, y ya como que Haití mucho ya no les importa y empiezan a mirar para otro lado, y Haití en ese momento se empieza a llenar de piratas, ¿sí? de colonos, de gente que aprovecha el descuido, y ahí estaban los piratas y esperaban ahí relamiéndose los barcos de España que salían con todo el oro para el continente. Entonces Haití empieza a tener esa función, España se descuida, y Francia, que era una colonia que estaba dando vueltas por ahí tratando de entrar en este nuevo mundo encontrado, ve un descuido ahí de España y empieza a meterle fichas, presencia, y ahí empieza Haití a tener la influencia francesa que lo va a marcar de por vida. Uh-huh. La historia de Haití está relacionado con todo lo que viene de Francia. En Haití se habla el francés. Entonces, cuando la lengua está en el idioma, esto ya es más semiólogo, pero cuando el idioma está en el poder, la relación es muy fuerte, entender eso. Que te hablan en una lengua que vos no es la que vos hablás. Nosotros por ahí no nos podemos dimensionar eso porque nosotros hablamos español y todo lo que es la administración pública y los funcionarios hablan en español. En Haití se habla francés. Sí. El creol, que es el idioma de la gente, no se habla ni en los colegios, ni en las grandes universidades, etcétera. Entonces tenemos que Francia empieza a aterrizar ahí cerca de las islas, y poco a poco empiezan a implementar las plantaciones de azúcar. El azúcar pega mucho también porque en esos momentos se descubre que se puede mezclar el café de Turquía con el azúcar que se trabajaba y se llevaba un gusto muy bueno, y entonces Haití presenta un clima ideal para la caña de azúcar y se empieza a invertir en la caña de azúcar. Y para eso
necesitan esclavos. Entonces el negocio de la caña de azúcar está muy, muy relacionado para los países con la trata de esclavos, que es una herida muy difícil de mantener o de charlar para sociedades que han vivido eso. Uno también por ahí no tiene noción, uno también tiene sus propios problemas con los desaparecidos, la dictadura, que son también problemas muy importantes que cargan las sociedades, y los haitianos tienen esa cosa también, que es lo de haber sido esclavos. Entonces empiezan a necesitar muchos esclavos que vayan para ahí, y se los empieza a sacar de África del Oeste. Si usted mira un mapa de los imperios en ese momento en África del Oeste había muchos mandingas. Entonces Haití empieza a tener y Francia, obviamente, colonización y dueña de la isla en ese momento, empieza a tener una gran importación de esclavos, entre ellos los mandingas. De ahí viene el cosa de mandinga, porque los mandingas estaban también muy relacionados con el vudú, eran muy temerarios. Un mandinga como esclavo valía muy poco. ¿Y por qué valía muy poco? Porque no era muy conveniente para el amo, porque tenía fama de hechicero, de brujo, y además de eso, de muy cimarrón. Le pegaba y se iba. Mire, lo que valía, imagínese. Y huía. Entonces, está muy conectado a esa tradición, la historia de Haití. Se produce un contexto entonces que favorece los procesos de independencia en América Latina, y Haití, esto tampoco la gente, lo que charlamos al principio, Haití es el primer país que se independiza en 1804. En 1804, Haití es una república negra en el continente. Es muy importante esto. En 1804, Haití se convierte en el primer país independiente del continente latinoamericano y es una república de negros. Este dato es entonces muy, muy importante. ¿Cómo llega Haití a esa independencia? Esto es muy interesante. Haití es colonia francesa. En Francia se produce la Revolución francesa en 1789, ahí, terminando este siglo, y Haití, que es colonia francesa, se ve totalmente invadido por esta idea de romanticismo, de fraternidad, de igualdad y de libertad. Imagínese, usted aprueba constitucionalmente eso, usted no puede tener esclavos. Eso tiene que estar muy claro. Entonces, y las personas que estaban en Francia, que eran en esos momentos la gente y los ideales de la Revolución Francesa, dijo, claro que no podemos tener esclavos. Entonces liberan a todos los esclavos de sus colonias. Después, Napoleón, un poquito más tarde, volvería después eso es la gran espina que no se le perdona a veces a Napoleón, es el tema de la esclavitud. Por otras necesidades geopolíticas, Napoleón tiene que volver a implementar la esclavitud. Pero los negros, una vez liberados, usted en Haití era muy difícil volver a decir a los negros, bueno, chicos, estaban libres, y después vienen 5, 10, 15 años después y dicen, bueno, chicos, en realidad son esclavos de nuevo. Imagínense. Entonces, es muy importante esto, sucede esto, y ahí se produce el cataclismo. Hay un personaje muy importante en el mito de las rebeliones de los negros en Haití. Los negros derrotan al ejército de Napoleón cuando quiere volver a implementar la esclavitud. Fíjense lo que es un esclavo que probó la libertad y se la vienen a sacar. Cae Napoleón, ellos derrotan al imperio, a todo el imperio de Napoleón, no lo pueden tomar, además Napoleón estaba también metido en otros frentes. Entonces se declara Haití independiente. Después, cuando se declara Haití independiente,
que eso es más o menos 1791, estalla una terrible revolución de negros donde matan prácticamente a todos los blancos. Pero el héroe legendario es un esclavo de 1758, ¿sí?, que se llamaba Macandal. Macandal era un esclavo que existió y que trabajaba en la caña de azúcar y le cortan la mano. Se le corta la mano, entonces se vuelve, le falta un brazo y se transforma en un pastor. El hecho de ser pastor le permite conocer las hierbas que crecen en Haití y se hace un arborista y se convierte en un arborista extraordinario y se impone a envenenar a todos los blancos. Empieza a crecer la leyenda alrededor de Macandal, y Macandal se convierte en una especie de Robin Hood, y encima el vudú, que tiene toda una estructura de creencias que tiene mucho que ver con los espíritus del bosque, con lo animal. Decían que Macandal se transformaba en cualquier tipo de animal. Entonces la gente empezó a decir, yo lo vi transformado en camaleón, yo lo vi. Y la realidad es que se empiezan a morir todos los blancos envenenados, y es una revolución silenciosa. Es una revolución silenciosa, y las revoluciones silenciosas son las peores cuando nadie dice quién se está adjudicando eso, pero la gente, la realidad es que empieza a morir. Hay una película que se llama Pasos de Baile, que es como capturan a uno de los líderes de Sendero Luminoso. Está basada en hechos reales. Ahí también la persona de Sendero Luminoso empieza una revolución silenciosa. Macandal es algo muy parecido y empieza a reinar el pánico total en la colonia francesa. Imagínense, la gente, la élite se empieza a morir uno por uno. Sí, Macandal es como una especie de Tupac Amaru del Caribe, ¿no? Exactamente, es una especie de Tupac Amaru del Caribe, y encima en el momento en que, bueno, al final cae como caen muchos héroes, en un momento de distracción, de diversión, estaba en una taberna totalmente de fiesta, ¿sí? Imagínense que le falta un brazo, no es tan difícil de detectar. Entonces lo agarran a Macandal, lo llevan, lo queman en la hoguera, ¿sí?, así delante de todo la élite blanca, que quería ver cómo lo quemaban a Macandal, que había sido la especie de Bin Laden que había tenido Haití en esos momentos, y lo ejecutan, pero no va que cuando se ejecuta, los propios blancos testifican que Macandal parece que se suelta las cuerdas. Y después uno dice que él se quedó ahí, se murió finalmente, pero se empieza a generar el mito de la resurrección, ¿sí?, muy influenciado también por el cristianismo francés, que estaba, como digamos, impactando en toda la sociedad. Entonces se produce esto y se empieza a producir la leyenda de la cual se empiezan a nutrir todo el pueblo, y empieza a generarse también esta cosa empieza la sensación de revolución, porque por primera vez ven al blanco, al imperio francés, había que meterse con el imperio francés, en pánico. Entonces es un hecho fundador muy importante para las distintas rebeliones que después Haití atraviesa. Pero el gran problema de Haití, y ahí es donde también uno tiene que hablar de la responsabilidad que tiene Francia en la situación actual de Haití, y esto es una espina que la sociedad francesa no ha logrado cerrar. Haití se independiza, pero imagínese, usted es la superpotencia del mundo, una de las superpotencias, usted ya sabe que, bueno, los negritos de Haití no los puedo controlar, así que bueno, listo, son independientes, pero en todo el resto del continente y del mundo, la esclavitud sigue siendo uno de los mejores negocios y uno de los tráficos que más mueve dinero. Entonces, no se lo puede suprimir así porque sí, desde el punto de vista de las potencias. Entonces se le empieza a hacer un bloqueo a Haití, pero Haití no tiene ninguna Unión Soviética que le venga a salvar las papas al principio, y se queda solo. Y la sociedad francesa
le empieza, y un Haití ya totalmente contaminado de Occidente, le dicen, bueno, ustedes quieren ser libres, bueno, entonces necesitan poner un ministerio de esto, un ministerio de lo otro, un ministerio del otro, y Francia dice que esto sería después posterior a Napoleón, que para que Haití se reintegre al mercado internacional y pueda salir del bloqueo en el que se encuentra, se le tiene que devolver la plata que Francia perdió, lo mismo que están haciendo con Cuba, y se la tiene que pagar con creces e intereses. Francia funde a Haití, lo funde económicamente, literalmente, lo apobrece, lo desarma. El Estado francés ni siquiera nunca lo ha reconocido, y menos ha iniciado una reparación económica, porque son sumas que son, imagínense, años y años de deuda que Haití, que no produce nada, que producía poco, encima no se puede ni desarrollar porque le deben plata, y cada vez que usted quiere ingresar en el comercio internacional es así, y no tenían ahora Rusia, China, Venezuela que los ayuden. Entonces, terrible la deuda que se empieza a generar, y ahí empieza un poco a explicarse la pobreza del país. Después agréguele terremotos, ciclones, destrucciones y todo eso, y llegamos a este presente de Haití que es muy preocupante. Para muchos analistas, Haití es una deuda que tiene América Latina, la CELAC, por ejemplo, con Haití. Estamos hablando de un país hermano que está en unas condiciones que nosotros, ninguno del resto vive, y están ahí, y lo llaman el país ONG, imagínense. Un país sin Estado que es asistido, es ayudado por organizaciones internacionales, y también padece el problema de la MINUSTA, ¿no? La misión humanitaria, entre comillas, que las organizaciones sociales haitianas denuncian en realidad como una misión de ocupación política militar. Sí, pero se genera esa contradicción de que, imagínense que sin esas ONGs, que son las que inyectan dinero y por lo menos comida para la gente, los números de Haití serían todavía peores. Entonces, y todos reconocen que la situación de Haití es muy complicada. Cuando tuvo el terrible terremoto, se habla de Haití tiene un terremoto, el país más pobre de América Latina sufre uno de los peores terremotos. Una de las maneras, otros indicadores de maneras de medir el desarrollo de un país es su capacidad de acción y de reacción frente a una catástrofe. Cuando pasa lo de Fukushima, ustedes vieron cómo reacciona Japón. Es extraordinario a nivel de desarrollo tecnológico, cómo reacciona. En Haití, un país en donde el Estado no tiene plata para hacer absolutamente nada, porque además de esta deuda, después están las malversaciones. Uno conoce bien la historia de los países latinoamericanos, pero encima, con esa espina, es mucho más difícil. Sí, hay cero solidaridad además. Bueno, la anécdota es casi banal en relación a todo esto que estamos contando, pero fue famoso el posicionamiento de la FIFA, la cuestionada FIFA hoy por hoy, en el último mundial, que quería cobrarle a Haití, un país que salía de un terremoto, de una hambruna y de una peste, le quería cobrar los derechos de televisación de los partidos del mundial como si fuera Bélgica u Holanda, con ninguna solidaridad para con el pueblo haitiano tampoco en eso, ¿no? Sí, y si uno empieza, bueno, uno habla ahora de toda la oscuridad que vive el planeta Haití, llamémoslo de alguna manera, pero toda cantidad de oscuridad sí tiene su equivalente en luz. La sociedad haitiana es una belleza. La música se baila, se ríe, es peligroso, como son peligrosos algunos barrios de América Latina, pero la gente está feliz. La cultura de Haití tiene muchas ganas de vivir, y la capacidad del pueblo de Haití a sobreponerse a las dificultades, así como también lo tienen los países como por ejemplo Cuba,
desarrollan internamente cada una capacidad de renacimiento, ¿sí? Muy importante. Y usted va ahora en Haití y se paseaba algún tiempo después del terremoto y la gente no se quedaba ahí, ya empezaba a ver música, de a poquito se iba recuperando. Y usted ahora va a Haití 3, 4 años después y Haití ya emocionalmente ya volvió a ser la misma. Ahora, lo que es reconstrucción del terremoto ha sido una catástrofe. No pudieron cubrir ni la mitad de lo que pensaba cubrir con una ayuda financiera internacional excepcional, pero era tanto las catástrofes que no se ha podido ni siquiera reconstruir lo que era Haití antes del terremoto, porque cuando sucede el terremoto en Haití, toda la comunidad internacional se junta y dice, bueno, aprovechemos que pasó esto para construir un Haití mejor, más descentralizado, para reforzar las industrias, todo. Y finalmente, no siquiera llegaron a estar en la situación anterior. Haití está en una situación muy, muy delicada. En el medio... Pero aún así, y esto es lo llamativo y lo interesante, es que la sociedad de Haití ya se reconstruye y ya está mirando para adelante. Uh-huh. En un país que está totalmente devastado. Usted va en Haití, no hay árboles. La deforestación es total. Sí, no hay agua tampoco. La población no tiene acceso a agua potable prácticamente. El agua potable sale mucha plata. Entonces, la situación, pero aún así, se han comenzado a reconstruir, pero uno en el momento de jugar la historia de Haití y el presente de Haití, muy importante conocer la historia geopolítica, porque no es tan fácil estar ahí. Los presidentes que se suceden en Haití, algunos con una ideología, otros con otro, todos no logran detener la corrupción, no logran cambiar la realidad política del país. Y esto es porque el Estado es de una pobreza, y los lobbies que intentan combatir ese Estado, como narcotráfico, comercio de las armas, muy difícil cuando usted tiene que pelear contra los lobbies más poderosos del mundo, siendo un simple Estado latinoamericano y para colmo el más pobre de todos. Esa es la realidad de Haití. Ahora, una persona que vive en América Latina puede tranquilamente ir a vivir a Haití, porque uno también sabe que los países americanos de América Latina tienen pequeños Haití que viven en ellos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, finalmente el grado de sorpresa no es tanto. Pero, imagínense, cuando hablan los franceses, los europeos, y hablan de Haití, se les genera este choque cultural. Y ellos están muy unidos, como lo dijimos, a la historia de Francia. Francia contagió de ideas románticas y libertarias y democráticas a Haití, y volvemos a la misma relación. La dependencia histórica que tienen los países colonizados de sus colonizadores es una relación que va a ser muy difícil de poder alguna vez terminar de curar. Entonces, en ese sentido, la relación entre Haití y Francia todavía aunque parezca mentira, pasó hace tantos años, es muy reciente. Pero esto es una opinión personal. Alguna vez el gobierno francés le tendrá que pedir disculpas, como disculpas públicas en nombre del Estado francés por haberle hecho eso o por haber permitido que a una de sus colonias le hagan eso. Y después, eso ya es otra cuestión de ética. Pero algún tipo de reembolso Haití necesita tener, porque estuvieron sacando plata por haber sido los primeros negros que se liberaron de la esclavitud en América Latina. Ese es el ticún o el pecado o el karma con el cual está pagando finalmente Haití esta realidad. Haber sido los primeros que creyeron en América Latina en la igualdad, en la libertad y en la fraternidad. Damián, la hipocresía. Damián, se nos viene el noticiero. Los países donde estaban esas cosas hicieron
hicieron que esto se convierta en lo que nosotros llamamos en Argentina un simple chamullo. Ujú. Se nos viene el noticiero, Damián, vamos a retomar el tema de Haití porque es muy interesante, pero para cerrar esta parte del programa, ya que hablamos tanto de la isla, vamos a escuchar un minutito nada más al presidente. No lo vamos a escuchar hablar a Martelly, al presidente Michel Martelly, lo vamos a escuchar cantar porque es un músico haitiano muy reconocido, y bueno, vos dijiste, ¿no? El pueblo tiene este carácter alegre a pesar de las tragedias cotidianas que vive la isla del Caribe, así que vamos a escucharlo al presidente de la nación cantando contra la represión policial de las épocas de Aristide en una canción que escuchamos aquí en Al Carajo que se llama I Don't Care. Son bagay serye